Teleamazonas presenta Hora 25 con el auspicio de... Soy Raúl Gervis y para quienes dedicamos nuestra vida a una apasionante profesión como es la medicina, esta se ha convertido en un compromiso con el bienestar y con la vida de las personas. Un médico de Uniandes no conoce límites y mantiene su excelencia y perseverancia sin miedos. Conocimientos y habilidades te esperan aquí en Uniandes, la universidad que forma a médicos con una nueva visión. Produbanco, en pro de ti. Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El Ecuador no resuelve el destino, su estructura y función de la universidad. Desde hace muchos años se habla y se proponen reformas universitarias. Ya hemos perdido la cuenta de las reformas que se han hecho. Se establecen tareas, se disponen normas y planes. Sin embargo, inmediatamente se cambia y se vuelve a cambiar. Hasta esta hora no se ha definido qué hacer con las universidades. Los jóvenes viven en la incertidumbre. No todos pueden ingresar naturalmente a la universidad. No todos pueden acceder a los institutos o universidades. ¿Qué ocurre con oficios y carreras técnicas? ¿Cuál es el destino de la juventud? Aquello que podría ser una opción, estudiar y trabajar. Finalmente, no se logra ni lo uno ni lo otro. Se han convertido los jóvenes en muchos casos en aquello que es ya un lugar común. Son los famosos nini. Nuestros invitados esta noche en el estudio central de Teleamazonas, Edgar Samaniego, ex rector de la Universidad Central del Ecuador. Gracias a Francisco Oliva Blázquez, es el rector de la Universidad Pablo de Olivade de Sevilla, España. Gracias al doctor Augusto Barrera, ex secretario de la Cenecit. Saludamos la presencia de Byron Vaca Barahona, rector de la Escuela Politécnica del Chimborazo. Gracias a la audiencia, simplemente una breve explicación. Hemos intentado hemos hecho el esfuerzo para invitar a mujeres que puedan estar aquí, que sean rectoras de universidades o escuelas politécnicas, de hecho también a autoridades. No lo hemos logrado. Gracias, bienvenidos. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos, muy buenas noches. Qué gusto estar nuevamente junto a ustedes. Eliminar el examen de ingreso a la educación superior fue una oferta de campaña del presidente Guillermo Lasso. El pasado 14 de julio anunció que sería cada universidad la que se encargará de aplicar el mecanismo que considere necesario para la admisión de los estudiantes. Con esto, el gobierno se abrió un nuevo frente, pues han sido varios los sectores que han reaccionado criticando duramente esta medida. No obstante, hay quienes recuerdan también el malestar y la queja de miles de estudiantes que debieron rendir un examen unificado, que aunque tuvo variaciones, no logró democratizar la educación superior, si es que ese justamente era el objetivo. En todo caso, en lo que todos coinciden es en que el examen es solo una parte del problema, un problema que en realidad es estructural. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Se acabó el examen de la Cenecit, no más el examen de la Cenecit.
Con esas palabras y firmando un decreto ejecutivo, el presidente Guillermo Lasso dio paso al nuevo reglamento de la Ley Orgánica de Educación Superior, con el que se traslada a las universidades la responsabilidad de definir los mecanismos de ingreso a las carreras que ofertan, respetando así su autonomía. Más carreras, más oferta académica y más modalidades para nuestros jóvenes. Se establece un término máximo de 30 días para el tratamiento de aprobaciones de carreras en instituciones de educación superior. Esto reducirá sustancialmente el tiempo de aprobación de carreras, que actualmente superaba los 7 meses. Con esto, Lasso no solo que cumplió una de sus ofertas de campaña, sino que avivó el viejo debate sobre el acceso a la educación superior pública. Si miramos en retrospectiva, nunca ha existido un libre ingreso a la universidad. Los mecanismos han sido variados. Pruebas de admisión, preuniversitarios, propedéuticos. Parece que todo se ha aprobado en el país, sin encontrar un camino para democratizar la educación superior. A partir del 2012, la CENESID, institución creada en 2010, instauró el Examen Nacional para la Educación, o más conocido como ENES, un examen estandarizado que definía el ingreso de los bachilleres. Ese mecanismo que aparentemente buscaba convertirse en una solución, no funcionó y trajo consigo miles de quejas de jóvenes que se veían forzados a estudiar carreras por las cuales no sentían vocación. Con el paso de los años, el examen cambió de nombre. En 2015 se convirtió en Ser Bachiller, en 2017 se llamó Examen para el Acceso a la Educación Superior y en este gobierno se lo denominó Test Transformar. En cada ocasión se introdujeron cambios, pero el problema seguía sin encontrar salida. Antes era un solo examen para todas las áreas del conocimiento. Usted quería estudiar desde salud hasta cualquier área de ciencia social y era exactamente el mismo examen y de eso la gente se quejaba mucho. Entonces hoy vamos a tener esa gran oportunidad, las universidades públicas van a tener esa gran oportunidad de poder nivelar o de poder admitir o tomar exámenes de admisión directamente, pueden hacer ambas o todas o ninguna directo, puede ser una admisión directa, en donde las universidades van a poder dar estos exámenes o van a poder dar estos cursos por área del conocimiento, que antes visto de una manera centralizada, globalizada, con 200.000, bueno, 350.000 postulantes al año, era virtualmente imposible. ¿Pero las universidades están preparadas para hacerlo? ¿Hay el presupuesto necesario para traspasar esta competencia a sus manos? ¿O este paso significará un retroceso en medio de un país que no logra superar las desigualdades? Bueno, los temas están planteados. Vamos a pedir a nuestros panelistas que conversen sobre el punto inicial de este programa, que es el acceso a la universidad. Voy a dar la palabra al doctor Augusto Barrera para conocer su apreciación. Y me quiero quedar en algo que ha señalado Belén, que se ha intentado todo y no se ha logrado resolver. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Muchas gracias por la invitación y por este debate. Un gusto compartir con Edgar, Francisco, Byron. Mucho gusto de verle a Edgar, básicamente un maestro, y ojalá habríamos tenido un poquito más de equilibrio de género y de participación de autoridades. Dejo constancia que sí intentamos, sí. Por si acaso. Sí. Muy bien. A ver, digamos, algunos temas para enmarcar un poquito este primer planteamiento. El primero es que, ventajosamente para las sociedades contemporáneas, la educación en general y la educación superior en particular es probablemente la más importante de las herramientas de desarrollo de las sociedades y también de desarrollo de las familias y de las personas. Esto es así y esto es bueno. Es decir, esta presión social de que no sea el azar, de que sea la educación y el esfuerzo, que sea el mecanismo de avanzar es bueno. Segundo, tenemos un contexto que yo creo que básicamente se resume en tres cosas. Primero, estamos viviendo el pico de la transición demográfica, cosa que en España vivieron hace algunos años. El año de mayor número de nacidos en el país es el año 1999. Eso significa que esos jóvenes están exactamente en estos años cumpliendo la edad de acceso a la educación superior. Entonces, una lógica, digamos, prospectiva nos indica que tenemos esta demanda. En segundo lugar, ventajosamente tenemos una tasa de culminación del bachillerato también alta. No era así, digamos, en los 60 o en los años 70. Teníamos una tasa baja y tenemos una tasa alta. Y entonces, claramente, la sociedad tiene que enfrentar en este momento esos tres factores. Transición demográfica, generación de más expectativas, incremento de la tasa del bachillerato. Ok, Byron, pero ¿todos pueden entrar a la universidad? ¿Todos deben entrar a la universidad?
Bueno, realmente sería lo deseable, ¿no? Que todos los bachilleres tuviesen esa posibilidad. Ahora, la diferencia es todos hacerse ingenieros, licenciados, médicos, o dar esa posibilidad de también generar esas alternativas de las carreras técnicas, tecnológicas, que permiten tener una mano de obra también preparada. Pero Byron, quisiera interrumpirle porque ese concepto de que todos deberían entrar a la universidad tampoco es así. No todos. Claro, como le digo... ¿La educación superior siempre es para una élite, claro, o no? Sí, bueno, yo no hablaría de élites. No necesariamente en el orden económico ni social, pero sí solo unos pocos pueden entrar. Más bien hablaría de un derecho que tienen todos los ecuatorianos con la posibilidad de formarse y a través de su formación poder transformar su entorno familiar, social y lógicamente su entorno comunitario. Yo concuerdo con usted, por eso decía, no todos necesariamente a la universidad a hacerse licenciados, médicos, ingenieros, pero tampoco podemos dejarles sin alternativa a los demás bachilleres y no darles una opción. Y yo creo que esas opciones son esas opciones que permiten formarse como técnicos, como tecnólogos, y que lógicamente se permitan convertirles en esa mano de obra calificada. Desarrollar oficios también. Correcto, pero a la par de desarrollar esos oficios, también desarrollar fuentes de trabajo. Claro. Porque yo creo que una de las razones por las cuales muchos bachilleres optan por querer ser ingenieros, por querer ser licenciados, médicos, etcétera, es porque le ven como una posibilidad cierta de poder realmente luego encontrar alguna opción de trabajo, puesto que no existen fuentes de trabajo. Pero ahí van frustraciones, ahí van deserciones. ¿Qué ocurre ahí, por ejemplo? Efectivamente, yo creo que hablar de un sistema de educación es hablar de un sistema de educación integral, desde lo que es lo que conocíamos antes como el kinder, la escuela, el colegio, llegar a la universidad, pero sobre todo el establecimiento de política pública que nos haga saber de las N posibilidades que tenemos todos mientras nos vamos formando, para que podamos optar no solo por la opción de la universidad y el título máximo, ¿no? Hoy, por ejemplo, tenemos un tema medio interesante. Ya no basta con ser ingenieros, nos dice. Ya no basta con ser máster. Tenemos que apuntar a ser PhDs. ¿Y es por qué? Porque piensan que mientras el título es más alto, más posibilidades de desarrollo económico y de ingresos social tenemos. Edgar, sobre lo que estamos hablando, el acceso a la universidad. Bueno, mire, Andrés, la educación universitaria es una de las tareas humanas de mayor y más alta sensibilidad. Y por lo mismo debe estar en una dinámica permanente de cambio. O sea, no hay que asustarse de las reformas universitarias. No hay que asustarse, y bien usted manifestó desde el inicio que han habido reformas desde cuando era niño hasta que, etcétera. Mire, yo empiezo por decir algo que me parece en este momento trascendente e importante, para luego entrar al asunto del presidente de la República. Hace mucho tiempo Martí dijo que la educación debe capacitar al hombre para la vida. Un excelente maestro universitario, Thomas Berger, no se quedó allí y dijo que la universidad debe preparar al hombre para lo que todavía no ha ocurrido. Y en este momento de grandes transformaciones técnico-científicas, yo tengo la impresión de que la universidad va a tener que luchar con algo que realmente es masivo, punzante. Defender el yo biológico de la sociedad en contra del yo cibernético y del yo mercantil. Primero el ser humano. Primero el ser humano. La propuesta del señor presidente de la República entra en el estado de confusión que él ha venido manejando de un tiempo a esta parte. 3 campañas electorales y en las 3 ocasiones ha dicho, abro comillas, echaremos al tarro de basura la CENESID. Y lo que extraña en el país, para observar la posición presidencial, cuanto la de sus asesores, es que ninguno de ellos entendió que al Ejecutivo no le corresponde eso. Bueno, pero tampoco uniformar a las universidades. El pensamiento único que se dijo durante un tiempo. La Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior en este momento señala que el acceso al Sistema Nacional de Educación debe tener igualdad de oportunidades. Yo empiezo, Andrés, invitando a que se estudie el decreto ejecutivo, porque tengo la impresión de que vulnera la Ley Orgánica de Educación Superior actual. El artículo 183 de la ley en el literal E
señala que corresponde al CENESID diseñar, instrumentar, administrar y coordinar el Sistema Nacional de Educación Superior. Bueno, pero eso no ha perdido todavía vigencia. Ya ha perdido porque al entregarse la admisión a cada una de las universidades se ha vulnerado ese derecho de CENESID. Ok, gracias Edgar. Francisco, su apreciación, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo cree usted que se puede definir la posibilidad de dar igualdad de oportunidades, que es absolutamente válido, a los jóvenes, a los chicos para entrar a las universidades? Yo en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí. Hay distintos modelos y esto es lo primero que hay que tener en cuenta. Todos los modelos son perfectamente aptos y lo único que hay que hacer es realmente adaptar el modelo a la realidad de cada país y de cada sociedad. Aquí se ha dicho una cosa muy interesante, como por ejemplo el crecimiento demográfico. En España estamos ahora mismo en la situación justamente contraria. Se calcula que para el 2030-2040 habremos perdido aproximadamente 100.000 estudiantes de universidad. Curioso. O sea, ellos tienen que convocar, llamar, entusiasmar a los chicos. El proceso puede ser contrario, ¿no? Por lo tanto, lo primero que hay que decir es que esto de las cuestiones del acceso a la universidad, de la forma de acceder a la universidad, tiene que hacerse sociedad a sociedad. Dicho esto, nosotros en España llevamos casi 47 años con un único sistema, que es el sistema del examen nacional. Un examen único para todo el país. Es cierto que hay algunas diferencias porque, como saben, en España pues, tenemos comunidades autónomas y hay algunas diferencias. Por ejemplo, en Cataluña o en el País Vasco tienen un examen concreto para su lengua, pero es un examen compartido con 4 asignaturas compartidas para todo el país. Y luego se hace una media entre, concretamente, el examen y lo que has obtenido de calificaciones con el bachillerato. De esa manera se compensa, en cierta manera, para aquel estudiante que ha tenido un mal día en los exámenes, lo puede compensar. De hecho, el peso de la parte del bachillerato es el 60% de la nota final y el 40% es concretamente la nota, el examen de acceso. ¿Es un sistema bueno? Bueno, yo hice ese sistema para acceder a la universidad. Cuando entré. Y es un sistema que al menos garantiza cierta equidad y justicia social. Es mejorable, sin ningún tipo de duda. Pero, por cierto, en Alemania, por ejemplo, es un sistema donde no hay un examen de acceso a la universidad, pero sí hay un examen final en los institutos, en los llamados Gymnasium, donde ahí se hace una especie de criba de quién puede entrar, quién no puede entrar en la universidad. O, por ejemplo, en otros países como Finlandia o Estonia, el sistema que se recoge es el sistema en el que es la propia universidad la que fija el criterio de entrada. O en España, Polonia, Portugal, el sistema es del examen nacional. Por lo tanto, hay una variedad que tiene que adaptarse a la realidad de cada sociedad buscando la justicia. El concepto de que todos pueden entrar a la universidad, Francisco. Hombre, eso yo en primer lugar comparto también lo que se ha dicho aquí. Es decir, es muy importante para evitar que todo el mundo quiera entrar en la universidad, tener un buen sistema. En España lo llamamos de formación profesional. Es decir, son una serie de instituciones que forman parte de la educación superior también, lo que se llama la FP de grado superior, que permiten pues, realizar estudios de 2 años para una serie de carreras técnicas específicas que además tienen un elevadísimo nivel de empleabilidad. Y afortunadamente esa formación profesional no ha parado de crecer en los últimos años en España. Eso parecería que es lo lógico, pero Augusto. Está incorporado. Porque podríamos pensar en gasfiteros, en albañiles mismos. Pero no solo eso, Alrededor. Para situar un poquito este debate que me parece importante, porque coincido y suscribo absolutamente el estado de confusión de este reglamento. Ojalá volvamos sobre esto, pero quiero precisar algunas cosas que a veces se colocan como mitos, ¿no? Es decir, el debate no es o todos o nadie. Digamos, veamos un poco números, ¿no es cierto? Europa, los Estados Unidos, lo que podríamos llamar, digamos, el norte, tiene una tasa de matrícula de aproximadamente de la educación superior de entre 75 y 77%. No son todos, digamos, hay 20, 25 que no acceden, pero evidentemente hay un componente muy alto. Esa tasa en América Latina es hoy alrededor del 50-52. Esa tasa en Ecuador es alrededor del 30%. Entonces, el 30% de jóvenes... Es decir, la tasa bruta, no me voy a meter en esos detalles, pero aproximadamente el 30% que debería estar, está. Quiere decir que el 70% no está.
Entonces digo esto porque esta idea, digamos, de que estamos en un mundo libre y cada uno, esto no es así. O esta idea de que las élites o no, veamos números. Y evidentemente, digamos, más allá del desarrollo económico, del PIB per cápita y lo que sea, sin duda un indicador de desarrollo y prosperidad en las ciudades es la calidad educativa que tenga su pueblo. En la calidad, eso es fundamental. Y entonces este es un factor clave. Digo esto porque hay una brecha, pues. Obvio que hay una brecha. Y ese es un problema fundamental. Si tenemos una tasa de matrícula de educación superior del 30 y los países, digamos, de este mundo avanzado tienen un poco más del doble, evidentemente tenemos un problema. Entonces, el debate de que no es un problema. Segundo, estos factores de transición demográfica y de expectativa han generado, sobre todo durante la última década y media, el hecho de que el problema de admisión se convierte en un problema central. Pero la admisión es el primer paso. Luego tenemos que retener en la universidad, titular y emplear. ¿Cierto? La cadena completa es admisión, permanencia, titulación y empleabilidad. Y calidad. Voy a hacer una pausa, Entonces, Augusto. Tengo que ir a la publicidad. Enseguida volvemos. En un instante. Ya retornamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Revisemos ahora algunas cifras que siguen generando preocupación. Cada año el sistema educativo entrega alrededor de 300,000 bachilleres de colegios públicos y privados. Sin embargo, la educación superior pública tiene espacio para recibir apenas a 120,000. Si tomamos en cuenta que no todos postulan para ingresar a la universidad, se registra un promedio de alrededor de 90,000 jóvenes que intentaron ingresar, pero que finalmente se quedan fuera. Esto no es un problema nuevo y la solución, ya ha reconocido el propio gobierno, no pasa por eliminar un examen unificado y dejar ahora la evaluación en manos de las universidades, sino que se requieren más cupos. Desde la Secretaría de Educación Superior aseguran que en el último año se han incrementado un 20% de cupos. Sin embargo, no se ha especificado en qué carreras y en qué universidades. Y aunque esto fuera así, el problema sigue latente. Pues a esto se suma que en el país hay 2.037 carreras a las que los jóvenes pueden acceder, pero el 60% de ellos continúa optando por 20 carreras tradicionales. Respecto de ello, algunos expertos creen que es necesario generar mejores procesos vocacionales en la educación secundaria para así abrir el espectro y además para evitar la deserción, pues al momento alrededor de 23,000 jóvenes abandonan la carrera. Pero es necesario que todos los jóvenes acudan a la universidad, como ya se mencionaba en el bloque anterior. ¿Es eso lo que el país necesita para su desarrollo? O por otro lado, también se deberían analizar cuáles son las alternativas que la sociedad les ofrece. Regresamos contigo, Andrés. Esto que ponemos, digamos, en escena para analizar en esta segunda parte del programa, Francisco, tiene que ver con la capacidad que tiene la universidad en su conjunto para atender esa demanda. Y luego hay otro problema, que es la deserción. Aquellos que logran ingresar van a salir, no terminan sus estudios. Y muchos se concentran en aquellas profesiones que son más atractivas, que son más lucrativas, no sé, medicina, abogacía, arquitectura, en fin. Por favor. Pues sí, yo tengo que decir que el problema es muy similar en España, ¿eh? Muy similar. En primer lugar, lo primero que hay que decir es que evidentemente puede haber determinadas, por ejemplo, estudios que una sociedad considere estratégicos, como puede ser medicina, como puede ser biotecnología u otros muchos, por ejemplo, ahora ciencias de datos, por poner un ejemplo, y ahí pues realmente el Estado debería de alguna manera invertir especialmente para incrementar el número de cupos. Eso sería una primera salida. En segundo lugar, yo creo que también es muy importante, y de esto se empieza a hablar en España, yo he hablado anteriormente de que tenemos un examen único. ¿Qué ocurre? Que hay mucha gente que tiene una gran vocación, por ejemplo, de ser médico, pero no puede acceder porque no ha conseguido la nota. Hacer también una especie de prueba específica ad hoc en la cual tú intentes también discriminar de aquellas personas que no han podido entrar en un principio, cuáles podrían entrar en función de sus propias aptitudes, de sus propios conocimientos previos, etcétera, que no todo sea la nota. Por lo tanto, esto es otra posibilidad que tenemos. Incluso me gustaría también poner de manifiesto o informar sobre
una medida que tenemos en España que creo que es muy interesante. Antes he hablado de estos cursos de formación profesional de grado superior, ¿no? Cuando estos chicos y chicas terminan sus 2 años, tienen lo que se llama la pasarela de acceso a la universidad. Entonces pueden acceder a la universidad con sus notas e incluso pueden presentarse a un examen especial para subir sus notas. ¿Y qué ocurre? Yo le pongo un ejemplo. Hay muchos estudiantes que no entran en medicina. ¿Qué es lo que hacen? Hacen, por ejemplo, un curso de técnico en radioterapia. Cuando terminan los 2 años tienen su título y tienen dos opciones. O empezar a trabajar o acceder, si quieren, a medicina con su nota. Ya y de pueden, esa manera pueden acceder. E incluso se le convalidan muchas de las asignaturas comunes que ya han estudiado en ese título. Por lo tanto, yo creo que con estas 3 medidas que yo he dicho ahora mismo, de alguna manera se podría atenuar en cierta manera la enorme insatisfacción que se genera en muchos estudiantes. Y muy brevemente, una última cosa, el tema de la deserción, el abandono de estudios, etcétera. Son 2 cosas las que hay que tener en cuenta. En primer lugar, yo jamás le aconsejaría a un estudiante que estudie algo que no le gusta. Eso es un tremendo error. No entre en la universidad si va a estudiar algo que no le gusta, porque eso conduce al fracaso. Y en segundo lugar, esto autocrítica de las universidades también. Tenemos que dar la máxima calidad para que haya el menor abandono posible. Este es un elemento importante. ¿Los cursos preparatorios, propedéutico, en fin, resolverían el problema, Byron? Bueno, yo quisiera reforzar algo que mencionaron. Hablar fundamentalmente de que los estudiantes no vayan a desertar de la universidad tiene que ver con un tema importante, la afinidad del estudiante con la carrera que estudie. Claro, ¿sí? lo que acaba de decir Francisco. Hoy por hoy, muchos estudiantes inclusive entran a nivelación porque hay un sistema de nivelación. No todas las universidades lo tienen. En el caso de la Politécnica de Chimborazo nos hemos visto obligados a, con los propios recursos, financiar la nivelación, inclusive por los estudiantes de los quintiles y de los lugares de procedencia que van a la Politécnica de Chimborazo. No necesariamente son estudiantes de colegios de ciudad, de colegios reconocidos, son del campo que llegan allá. Y entonces enfrentarles a una carrera de manera directa es complicado. Entonces toca necesariamente llevar adelante un curso de nivelación que busca prepararles, orientarles en la carrera que ellos están pensando. Pero para eso es el examen de ingreso, ¿no? No necesariamente. El examen de ingreso lo que hace es las personas que más puntajes toman el examen de ingreso. Porque están más capacitados. Claro, ellos son quienes deciden a qué carrera ir. Claro. Pero los estudiantes que ya no alcanzan en esa distribución de cupos, desde el puntaje más alto hasta el número de cupos que alcance, les toca tomar alguna carrera que quedó libre de cupos, no necesariamente la que ellos quieran estudiar. Entonces, por ejemplo, desde mi perspectiva, lograr garantizar la permanencia de estudiantes, la no deserción de estudiantes en carrera, tiene que ver con 2 factores. Yo personalmente, y en la Politécnica estamos en ese debate, pensar en continuar con un examen que les termine diciendo acá no puedes, tienes que irte acá, no es la solución. Creo que ya el tema del examen ha sido muy cuestionado. De hecho, creo que una de las razones por las que optaron eliminar el examen es frente a todos los cuestionamientos que se han dado. Repetir un examen de ese tipo no tiene sentido. Nosotros también nos estamos planteando el tema del promedio de grado de cada estudiante en el bachillerato, independiente de qué colegio venga. Con eso inclusive se garantiza ese tema de igualdad de oportunidades, independiente del colegio que venga, y sí plantear, si queremos llamarle así, una encuesta, una valoración más bien de competencias, una encuesta que nos permita saber cuál es la intencionalidad de un estudio superior que tiene el estudiante. Para su combinar los 2 elementos. Para combinar los 2 elementos y poder garantizar ese acceso al Edgar, algo que señaló Augusto hace unos instantes en el segmento anterior, más allá de esto, de lo que estamos hablando, la calidad de la universidad. ¿Qué profesionales estamos produciendo? Plenamente de acuerdo con lo que... Pero ¿es buena la calidad de la Universidad Ecuatoriana? Caramba. El problema es que todos provienen de la universidad, entonces tal vez no van a ser lo suficientemente objetivos. La Universidad Ecuatoriana ha venido y seguirá durante largo tiempo formando principalmente profesionales para el ejercicio interno. Pero la calidad de la universidad, uno de los requisitos claves y fundamentales que los organismos que ranquean internacionalmente a las universidades es su posibilidad y su producción de investigación. Y esa parte en las universidades ecuatorianas, desgraciadamente, tiene mucho conflicto. Y el conflicto se da en primer lugar porque ahí sí necesitamos presupuesto. Yo le voy a poner un ejemplo. A propósito del colega rector de la Universidad Española,
Hay una profesora investigadora del Instituto de Neurobiología en Cataluña, que se llama Liedó Martín. Ella recibió alrededor de $3 millones para hacer un curso. Ella, para hacer un proceso de investigación en relación con la reprogramación celular en el cerebro. $3 millones para una sola investigación. Es que esa es la investigación real. La investigación tiene que ir en una creciente dificultad cognitiva. Primero las partes elementales para las que seguramente pueden hacer muchas personas, pero la otra, la que está orientada a crear ciencia desde el nivel básico, esa es muy complicada. Sin duda. Pero voy a terminar. Voy a terminar. Yo creo, y estoy de acuerdo con Augusto, el problema de la universidad no puede estancarse simple y llanamente en el acceso aritmético a la universidad. Esto es absurdo. Es absurdo. Tiene que ir hacia adelante, la calidad. Y me preguntaba, ¿cuál es la calidad? Mire, en esos rankings internacionales nosotros estamos bastante lejos. La primera universidad, que es una universidad privada en el Ecuador, está en el ranking 750 de la clasificación mundial. En Europa, el plan Boloña exigió a las universidades un sacrificio enorme para presentar lo que ahora están presentando, una buena y excelente calidad académica. Ok, ahí Edgar, hagamos una pausa. Augusto, el problema es la calidad que ha planteado y que usted también refirió hace unos instantes y el aporte de la universidad. Porque hay esta referencia que se hace con frecuencia, que la universidad va por un camino y el país va por otro camino. Ese nivel de articulación es fundamental y tiene que ver con los desafíos en términos de innovación, los ámbitos de investigación, la calidad, la vinculación territorial. Es decir, hay muchos aspectos que deberían hacer de la universidad un recurso fundamental de la sociedad. Perdón, ¿y cuál es el orden? La universidad, digamos, define el sendero por el que debe transitar el país. Ese es el debate. ¿O es el país el que le impone a la universidad? Ese es el debate de la autonomía. Y efectivamente yo creo que conforme tenemos un mundo cada vez más globalizado, efectivamente nos medimos en dinámicas cada vez más globales. Digamos, pienso, por ejemplo, en los temas de cuarto nivel. La mayor parte de maestrías en este momento básicamente ocurren en línea. Incluso una cantidad cada vez más importante de ofertas de grado ocurren básicamente en línea. Y eso no tiene territorios. Es decir, ahí la universidad no es ni de Chimborazo, ni de Quito, ni de Sevilla. Son universidades que operan, digamos, en los universos idiomáticos. Y conforme se universaliza el inglés, probablemente a eso vamos. Bueno, entonces, pero eso es para bien y para mal, ¿eh? Exactamente. Entonces hay esta tensión, por eso Andrés y yo coincido con lo que dice Edgar. Digamos, la universidad es un organismo vivo. O no es que vamos a resolver esto, es un organismo que ahora mismo se está discutiendo. Estuve hace poco con el ministro de Universidades en España y están discutiendo precisamente una ley de educación superior. Y el concepto es dejar de pensar en la universidad solo para la época del bachillerato y grado y pensar una universidad que te acompañe toda la vida. Porque, digamos, uno comienza siendo economista, pero después necesita meterse en Big Data y después de eso te toca hacer computación, pero te toca entrar a marketing. Es decir, uno se reinventa. Bueno, pero Augusto, yo vuelvo a lo que te interrumpí hace unos instantes, pero el país necesita ese economista, ese PhD, ese máster, efectivamente necesita. Pero también necesita al jardinero, al plomero, al albañil. A ver, precisemos eso. A la señora del salón de belleza, en fin. Precisemos eso, Andrés. Es decir, esto es así. Y eso básicamente está en la línea de competencias profesionales, ¿no es cierto? Son aptitudes y capacidades profesionales que a través de los organismos adecuados se puede tener y certificar, ¿no es cierto? El otro andarivel, el que tú planteabas, es el andarivel de formación técnica y tecnológica. Eso está consagrado ya, como saben ustedes, a partir del 2018. ¿Y eso a quién le corresponde? ¿A las universidades mismo? Por ejemplo, ese nivel la formación que técnica y tecnológica tiene tres vertientes. La formación de institutos técnicos y tecnológicos públicos, esa oferta ha subido en un 20-25%. Las universidades pueden también ofrecer eso y hay un componente importante de privados. Entonces, este es un cambio muy importante. En la ley se contempla el concepto de permeabilidad, que es lo que tú dices, la pasarela. Uno termina su tecnología y su tecnicatura y puede establecer un camino, digamos, a la licenciatura, a la ingeniería, incluso a un tema de cuarto nivel. Lo que quiero decir, Andrés, es que el problema y la situación es más compleja. Seguro.
Y entonces esta idea, y retomo el concepto de confusión, porque lo grave, digamos, si es grave que el gobierno esté confundido, lo grave es que confunda a la sociedad. Entonces esta idea de que ya no tenemos un examen unificado del CENESID, cosa que en el reglamento es bastante relativo, porque dice que sí, que no, que las universidades pueden tener, pero que las que no pueden, puede seguir habiendo, ¿no? Eso no nos va a resolver la cantidad de la oferta. Digamos, quienes hemos tenido que enfrentar eso, ¿cómo se construye la oferta? Hay un procedimiento que se llama la carga de la oferta. Pues no es que el presidente o el secretario de CENESID define el número de carreras. Son cada una de las 60 instituciones que cargan el número de carreras. Y la oferta que se presenta es esa, para incrementar, para que Byron, para que María Augusta, para que Cecilia, digamos, los rectores y rectoras, incrementen eso, necesitan tener recursos. Porque no hay otra manera de, sin deteriorar la calidad, yo sé que hay que optimizar el gasto, pero no hay otra manera. Y nosotros que tenemos ya alguna edad, vivimos esa universidad. Cuando yo entré a medicina, y Edgar fue mi profesor, teníamos paralelos de 300 personas, claro, 280. Pero es la masificación también un problema. Pues. Pero lógico, pues. Entonces necesitas diversificar y necesitas mantener un criterio de Francisco, asignación. siempre estamos en la idea de que el destino, el final, la meta es la universidad. No necesariamente. No necesariamente, no necesariamente. Yo pongo un ejemplo de mi propia casa. Ya. Mi hija tiene 18 años y ha decidido empezar con la formación profesional de grado superior para ver cómo le va en una carrera muy técnica de ciencias de la salud y posteriormente, si quiere, pues irá o no a la universidad. Y tiene un padre rector y catedrático de Derecho, o sea que no... Y yo le he apoyado al 100% porque es lo que yo le he dicho. Entonces yo creo que es muy importante, y vuelvo a repetirlo, es muy importante desde incluso el bachillerato ir orientando bien a los estudiantes en sus aptitudes, en sus conocimientos. Y la capacidad vocacional, claro. La capacidad vocacional. Sin duda. Para que de esa manera se puede identificar claramente a quien quieramos decir... Tienes que ir a una universidad, oye, aquí tienes una oportunidad muy buena en formación profesional o de cualquier tipo, pero eso es muy importante. Es obvio que la universidad no, y yo hablo por la pública específicamente, no puede asumir el 100% de toda la demanda que hay, porque para eso pues necesitaríamos una cantidad ingente de recursos que es imposible alcanzar en la actualidad. Pero. Porque claro, muchas veces todo se resuelve, deme plata, recursos, presupuesto, y no necesariamente. Yo creo que la solución de la demanda por parte de los bachilleres a la universidad también depende de una situación importante. Es un tema integral dentro del país. Y es un problema cultural también. También. Entonces, ¿qué es lo que viene de pasar? Y nos pasó a todos, me incluyo yo mismo, ¿no? Termino el bachillerato y desde que naces... Tu papá te dice la única forma de progresar en la vida es que te hagas profesional, que estudies, que etc. No, y el concepto de los padres es que la mejor herencia es dejarle una formación correcto. Y un título, claro. Entonces, desde ese momento, tú siempre te estás proyectando a ir a la universidad, a ser profesional. Y no necesariamente tiene que ser así. Exacto. Entonces, pero a la par de poder creernos que no necesariamente tiene que ser así, es lo que mencionaba, ¿no? El Estado tiene que generar política pública que permita el incremento de trabajos técnicos para los técnicos, los tecnológicos, inclusive para aquellos que siendo bachilleres ya tienen desarrollado alguna habilidad. Exacto. Y que de pronto inclusive la certificaron. Porque hoy, por ejemplo, ¿quién quiere ser jardinero? ¿Sí? Y es una actividad muy interesante. Pero ¿quién quiere ser? Nadie, porque tal vez su salario no le representa una posibilidad de crecer y desarrollarse. Probablemente, pero lo que usted dice es verdad. Los chicos muchas veces ya desarrollan habilidades, están estudiando y al mismo tiempo son lo que decimos oficiales o ayudantes en la mecánica. Y probablemente lo que requieren es tener una formación, una ayuda, empujarle un poquito más para que tenga un título como mecánico. Por ejemplo, mire, en lo que usted menciona, estimado Andrés, en Europa, inclusive hay un tema, yo me recuerdo en España, el tema del auspicio al trabajo joven. Entonces, jóvenes de
16 años, 15 años que terminan, me parece que se llama la ESO, ¿sí? Ellos ya pueden ingresar a trabajar, a la par pueden seguir estudiando, tienen horarios interesantes que combinan las dos actividades. Algunos inclusive ya no continúan ni terminan el bachillerato. ¿Por qué? Porque ya encontraron un trabajo que les dé estabilidad, que les permite realmente sustentarse. Entonces, mientras no exista política pública que auspicie este tema de trabajo, no necesariamente para ingenieros, arquitectos, abogados, sino para todos, siempre vamos a pensar que la única forma de crecer es el tema de ir a la universidad. A ver, Francisco. Sí, me gustaría añadir una cosa que va muy relacionada con esta. ¿Cómo podemos de alguna manera también promocionar estos cursos de capacitación técnica? Pues mediante un sistema que viene de Alemania y que nosotros también hemos instaurado, que se llama el sistema dual. El sistema dual es fundamental porque tú estás formando a la vez que trabajas y por lo tanto eso llama mucho la atención, especialmente a la gente que no tiene una vocación muy clara universitaria, porque ya saben que con 16, con 17 o con 18 años van a empezar a estudiar, a formarse, a trabajar a su vez y a ganar un salario a la vez. Por lo tanto, esta es una figura muy interesante para intentar, digamos, descargar esa presión enorme que tiene el sistema universitario en favor de la formación profesional. Y nosotros enfrentamos un problema gravísimo, Edgar, que no tenemos fuentes de trabajo. O sea, estos muchachos no tienen dónde trabajar. Entonces, la universidad, con la idea de que pueden terminar siendo ingenieros, doctores, pero finalmente no tienen tampoco trabajo ahí y son taxistas o tienen algunas otras actividades. Por favor. Bueno, de algún tiempo a esta parte, nuestras autoridades han venido trabajando en el esquema de robustecer los institutos superiores. En las reformas que introdujo Augusto cuando fue ministro de Educación Superior consta precisamente eso. Y también algo que se está haciendo ya en el Ecuador, no necesariamente en forma definitiva, sino temporal, que las pasantías de los estudiantes nuestros en algunas disciplinas puedan ser remuneradas en el sitio donde ellos están trabajando. Pero, Andrés, tal vez sea útil que el país escuche algunas opiniones con respecto al ingreso masivo con el cual se está confundiendo este momento la suspensión del ingreso. Déjeme establecer una reflexión que al parecer me es necesaria. Que los gobiernos de un tiempo a esta parte hayan buscado subvencionar la pobreza, creo que es útil y explicable. Pero que los gobiernos pretendan subvencionar el déficit cognitivo, me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad. El Ecuador ha pasado por etapas críticas en la organización universitaria. Yo creo que todos recordamos la Universidad de La Pedrada. El libre ingreso, que era la lucha de los estudiantes cuando estábamos ahí, claro. Yo le voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que me obligó a mí cuando ejercía el decanato de la Facultad de Medicina a poner el examen de ingreso y a ser secuestrado por el partido hegemónico que en esa época dirigía la universidad. Cuando yo llegué al decanato me encontré con una entomología universitaria, pero de espanto. De espanto. No 300 de agosto, 100 estudiantes recibiendo el viejo y amarillo poligrafiado del profesor napoleónico que imponía su casta, ¿verdad? Y alrededor de 2,000 estudiantes en el preparatorio. ¿Pero qué ocurría? Cuando estos jóvenes tenían que ir al Hospital Eugenio Espejo para hacer semiología a través de su respectivo tutor, iba con 20 o 30 estudiantes donde un paciente. El paciente no quería ser manoseado, huía del hospital. ¿Es a eso a donde queremos regresar? Pausa, doctor. Vamos a ir a la publicidad, ya retornamos. Bien, vamos a la parte final del programa. Voy a dar la palabra a Byron.
el tema de los exámenes, bajo un esquema, bajo el otro, en fin, pero resolver esto. Sería un poco la idea de la parte final de Hora 25. Sí, bueno, yo creo que como instituciones de educación superior tenemos un compromiso muy interesante con la sociedad. Yo creo que la sociedad le apuesta mucho al tema de las universidades y escuelas politécnicas. Sin embargo, de eso, este tema que nos ha puesto a debatir, tomarlo también a veces desde el lado positivo, ¿no? Ver que es una oportunidad donde las universidades, sin que necesariamente tenga que ser una responsabilidad que recaiga directamente en la institución, va a poder establecer mecanismos que busquen generar igualdad, que busquen generar equidad. Sin embargo, de eso, a la hora de ingresar a las instituciones, ¿no? Sin embargo, de eso, yo creo que este mismo principio de igualdad, de equidad, tiene que garantizarse desde la política del Estado. Ejemplo, en la entrega de recursos económicos. Yo creo que uno de los factores importantes a considerarse en esa fórmula tiene que ser el número de estudiantes. Si una universidad tiene más estudiantes, tiene más demanda, más requisitos, necesita más presupuesto, más docentes, implementar más laboratorios, desarrollar más infraestructura. Por tanto, esa distribución de presupuesto tiene que considerar ese como un factor prioritario para de esa manera poder garantizar también el acceso o poder sostener inclusive los estudiantes que ya tenemos. Pero insisto, Byron, no es todo el dinero no es todo, como se dice. No, pero sin embargo de eso, sin recursos no podemos hablar de más cupos. Es decir, yo creo que el hecho de descentralizar el examen a las universidades tiene que quedar completamente claro. No significa que eso ya es libre ingreso, claro, porque no tenemos sino una infraestructura desarrollada que admite cierto número de estudiantes. Si queremos nosotros realmente garantizar más acceso, sí está atado al tema económico. Si queremos garantizar más calidad, sí está atado al tema económico. Yo voy a poner un ejemplo. En la Politécnica de Chimborazo, con 60 millones al año, para garantizar 22,000 estudiantes que están en la matriz y en las sedes, realmente no es suficiente si nos comparamos con otras instituciones. Nunca va a ser suficiente. Que con la tercera parte de estudiantes reciben suficiente. más presupuesto. Ok, Augusto. Mira, yo creo que este debate que ha sido riquísimo y ojalá es un debate apasionante, marca algunas conclusiones. Primera, se trata de un problema complejo. Y esta dimensión múltiple que hemos analizado no puede reducirse al tema de quién va a tomar el examen. Entonces yo creo que ahí tenemos un problema de base, ¿no es cierto? Un problema de que el problema que está planteado está muy mal enfocado. Y tengo la impresión de que el gobierno está atrapado en su propia narrativa. Esto que estamos discutiendo ahora, digamos, el inicio de la discusión, quién va a tomar el examen, es un componente absolutamente puntual respecto de esta problemática general. Yo veo que efectivamente podemos abrir, digamos, un escenario muy complicado si no hay en las próximas horas claridad respecto de quién, cómo y qué tipo de instrumento de evaluación se va a tener. Podemos incluso perder algunas de las cosas planteadas, porque el sistema permitía, por ejemplo, el acceso a sectores más vulnerables. El sistema ya incorpora, digamos, libre elección, igualdad de oportunidades, meritocracia, evaluación, la evaluación del bachiller, criterios de vulnerabilidad socioeconómica y criterios incluso territoriales. Esos criterios ya están incorporados en la ley. Entonces, a mí sí me sorprende que en lugar de incorporar esos criterios en una política pública, se plantee que una firma de un decreto y una modificación de quien toma resuelva. No es así. Okay. Hagamos de esto, ojalá, una oportunidad para que los actores del sistema de educación superior planteemos un elemento, pero esto no puede dejar de ser un problema público. Es un problema en donde se requiere en recursos y en elementos centrales la participación del Estado. Sí, yo creo que desde luego la cuestión del acceso a la universidad es una cuestión capital, sobre eso no hay ningún tipo de duda, porque detrás de ello hay muchos recursos públicos, hay muchos intereses, hay muchos deseos de jóvenes que quieren acceder y por lo tanto tenemos que hacerlo de la mejor manera posible para garantizar que el máximo cupo de estudiantes puedan acceder. Y hay un principio que yo considero que es esencial y que debe ser una especie de límite mínimo para cualquier sistema, y es el sistema que consiga sobre todo la equidad y la justicia social, es decir, que con independencia de la proveniencia de cada uno, de dónde ha estudiado, si es en provincia, si es en capital, si es en público, si es en privado, los ingresos familiares, etcétera, que se consiga cierta meritocracia que creo que es fundamental, porque esa es la única manera de igualar. Caminamos clarísimamente hacia una sociedad del conocimiento, esto está claro, la revolución 4.0, la revolución verde, etcétera.
tenemos que reforzar a todas las sociedades del mundo precisamente en esa formación, en esa adquisición del conocimiento y, por lo tanto, tenemos que garantizar que todas las personas que tienen las capacidades necesarias para acceder puedan acceder a la universidad con un sistema de acceso que, insisto, tiene que fijarse país a país, de acuerdo con su propia realidad y teniendo en cuenta todas las experiencias comparadas que hemos dicho. Y por otro lado, insisto una vez más, hay que dar nuevamente la vía de la formación profesional que hay que dignificar. Y esto es muy importante. Aquí se ha dicho antes también, muchos padres dicen, pero ¿cómo mi hijo va a estudiar esa especie de carrera profesionalizante técnica? Pues es perfectamente tan digno como ser abogado, como ser juez o como ser arquitecto. Y eso es algo que tenemos que transmitir. Y hablo en España y hablo en Ecuador y esto es un discurso absolutamente extrapolable a cualquier parte del mundo. Y para eso, nuevamente, los estados tienen que invertir también precisamente en esa formación profesional. Okay. Doctor, con usted terminamos. Andrés, cuando se quiere anteponer a la racionalidad crítica un método de acidez pecaminosa y confusa para resolver los problemas, es indudable que se va a destruir a la sociedad. Aquí creo que ha quedado claro que el problema universitario no es exclusivamente aritmético de admisión. Yo voy a poner un dato que me parece tremendamente importante. Hace unos 5 o 6 años la Universidad de Columbia hizo un estudio en 1 millón de personas. Publicó en la revista de absoluta seriedad que es Lancet los resultados y encontró que la pobreza era más peligrosa que una enfermedad crónica como la diabetes o como el reumatismo, porque afectaba el desarrollo tanto físico cuanto cognitivo. Vea usted que en este último conflicto del mes de junio, la Universidad Central establece que de los niños que fueron llevados con sus madres a pernoctar en la universidad, el 80% tenían desnutrición. De tal manera que nosotros no necesariamente hemos de copiarlo de afuera. Para seroscopiarlo inútilmente acá, debemos ser lo suficientemente inteligentes para sobreponernos al folclore. Y ojalá hayan la inteligencia necesaria para que por allí caminemos. Señores, muchísimas gracias por haber asistido a este conversatorio, a este panel. Gracias a la audiencia por habernos acompañado en esta transmisión. Felicidades. Hasta el próximo domingo. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de... Soy Raúl Gervis y para quienes dedicamos nuestra vida a una apasionante profesión como es la medicina, esta se ha convertido en un compromiso con el bienestar y con la vida de las personas. Un médico de Uniandes no conoce límites y mantiene su excelencia y perseverancia sin miedos. Conocimientos y habilidades te esperan aquí en Uniandes, la universidad que forma a médicos con una nueva visión.